Ya, vamos a ver entonces un pequeño recordatorio de lo que estamos haciendo con respecto a cilindro-pistón. Nosotros vamos a ver dos tipos de ejercicios, el cilindro-pistón con topes y el cilindro-pistón con resortes. Todavía no hemos visto el con resortes. A modo solamente de recordatorio, nosotros tenemos un cilindro, el cual tiene un pistón que descansa sobre el sistema. El sistema puede estar constituido por cualquier sustancia. Para efectos del curso vamos a considerar que esta sustancia es agua, ¿ya? Y acá tenemos los topes. Nosotros podemos provocar un enfriamiento o bien un calentamiento al sistema. Si yo provoco un enfriamiento, ¿qué va a ocurrir? Que este pistón, ¿cierto?, va a comprimir el sistema y por lo tanto va a haber una reducción del volumen, ¿ok? Por el contrario, si nosotros aplicamos calor, lo que va a generar es una expansión, y lo cual conlleva, por supuesto, un aumento de volumen. Entonces, inicialmente nosotros tenemos un cilindro, pistón se llama, el cual tiene dos topes conteniendo el agua, por ejemplo. Acá nosotros podemos tener distintos compartimientos, ¿ya? Siempre estos compartimientos se ordenan de menor a mayor calidad, ¿ya? Si yo tengo líquido saturado, el líquido saturado va a estar en la parte inferior. Si tengo mezcla de 0,2, va a seguir. Si tengo mezcla de 0,5, sigue más arriba, y si tengo vapor saturado, más arriba, ¿ok? Entonces, acá inicialmente yo tengo una altura inicial, H1, tengo una presión, un volumen específico, un volumen total, y una masa. Lo único que yo voy a mantener constante a lo largo de todos los procesos involucrados, que son dos, va a ser la masa. La masa de agua siempre va a ser la misma. ¿Okay? Por eso les puse M1 es igual a M, M2 es igual a M, y M3 es igual a M. ¿Qué ocurre? En este caso hubo un calentamiento, agregué temperatura. Al agregar temperatura hubo una expansión del sistema, lo cual significó que el sistema va a aumentar de volumen, ¿verdad? Este volumen no puede ir más allá de donde se encuentran los topes, ¿ok? Entonces, este estado intermedio corresponde a cuando llega justo a los topes, justo a los topes. Como el sistema ha ido libremente, si esto va muy tranquilo, no va con estrés, ¿verdad? Al no ir con estrés, la presión inicial se mantiene. Por lo tanto, el proceso 1-2 siempre va a ser un proceso isobárico, de igual presión. ¿Ok? Sin embargo, el volumen va a variar, porque el volumen va a aumentar hasta donde se encuentran estos topes. ¿Ok? La masa de agua se mantiene constante. Si seguimos el proceso 2-3, aquí sí que Profe, ya... una consulta. Dime. ¿Por qué la presión se mantiene constante? Esa parte no entendí. Porque mira, el agua va subiendo y no ve ningún obstáculo. Al ver ningún obstáculo, sigue un proceso isobárico, ¿te das cuenta? Pues no ve nada, entonces sigue la misma presión. Ah, ya. No hay ningún problema para ello, no hay... es la misma presión generada por la presión atmosférica más la presión del pistón, pero no hay nada más. Eso lo tiene al comienzo del ejercicio. La presión del pistón y la presión atmosférica siguen siendo las mismas. Por lo tanto, del estado 1 al estado 2, la presión se mantiene constante. Cuando ya se cambia la presión es cuando te toca justo los topes y ya ahí ves esa presión, ¿te das cuenta? Entonces ahí es cuando la presión del sistema comienza a aumentar. ¿Ok? Es como que tú vayas caminando tranquilamente, pero tú quieres pasar, ¿ya? Es como que vas tranquilamente y quieres pasar una puerta, pero te encuentras con esa puerta y tú empiezas a tratar de derribarla y ahí aumenta la presión. Exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, este proceso va a ser isobárico, pero obviamente que el volumen va a ir aumentando. Después, cuando nosotros vayamos ya se desesperó mucho porque se encontró con los topes, entonces la presión obviamente aumenta. Este proceso 2-3 ya no es isobárico, pero resulta que tiene estos topes, así es que quiera o no quiera, no va a poder ir a un volumen mayor. Entonces es un proceso isocórico. ¿Okay? Con respecto a la temperatura nosotros no podemos decir qué es lo que va a ocurrir, porque va a depender de cada ejercicio. Por ejemplo, lo único que yo puedo asegurar es que el proceso 1-2 es isobárico y que el proceso 2-3 es isométrico o isocórico. ¿Ok?
Pero con respecto a la temperatura, si este sistema en el estado inicial se encuentra en mezcla, que generalmente así es, y este estado 2 también se encuentra en mezcla, entonces yo puedo decir que en ambos casos la temperatura es la misma, porque como la presión es la misma, y ambos están en mezcla, entonces en ambos casos corresponde a la temperatura de saturación correspondiente a la presión del sistema. ¿Ok? Mientras que del 2 al 3, aquí ya hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, obviamente que en el estado 3, si es un proceso de calentamiento, la temperatura es mayor. La masa se mantiene constante. Por ejemplo, aquí en este diagrama tienen el PV, presión-volumen. Entonces, si ustedes se fijan en el proceso 1-2, supongamos que esta pelotita está en la zona de mezcla, el estado 2 podría estar en mezcla, podría estar en vapor saturado, podría estar en vapor sobrecalentado, y si es un enfriamiento, va a estar desplazado hacia la izquierda, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos que es un calentamiento, y es isobárico, ¿ven? Porque se mueve a través de una horizontal, una línea horizontal. Mientras que el proceso 2-3, habíamos visto que era un proceso a volumen constante, es decir, isocórico isométrico, por lo tanto se mueve a través de una vertical. ¿Ok? Bien, eso era solamente a modo de recordatorio. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de hacer el ejercicio. ¿No? Bueno, ustedes saben que son libres de ir preguntando lo que quieran, pero lo que quieran, porque además les va a servir para ir practicando para la prueba, ¿ya? Así que aprovechen esta instancia de preguntar lo que ustedes quieran. Ya, chiquillos, niñas. Tenemos el siguiente ejercicio. Agua se encuentra contenida dentro de un arreglo cilindro-pistón con topes, que era lo que estábamos viendo. Los datos son los siguientes. Me dan la presión atmosférica, que es 100 kilopascal. Si yo no les diera la presión atmosférica, ustedes lo pueden dar en el ejercicio como una atmósfera o bien 100 kilopascal. Generalmente la doy. Si no la doy porque se me olvida, ustedes lo consideran 100 kilopascal nada más, ¿ya? Y no se hacen problema. Después también te dan el área del cilindro, que es el área transversal, ¿verdad? Que es pi por d cuadrado dividido por 4, o pi por r cuadrado. Y el área es 0,05 metros cuadrados. Después me dicen la altura desde el fondo del cilindro hasta los topes, o sea, me están dando la altura 2, ¿cierto? Desde la parte inferior hasta los topes, es de 1 metro. O sea, me están diciendo H2 es igual a 1 metro. Después dice, la presión y la entropía final, o sea, me están hablando del estado 3 del sistema, es 6 megapascal y 6,8811 kilojoule, kilogramos Kelvin. Entonces me están dando la presión 3 y la entropía 3. ¿Ok? Después dice, este ejercicio salió en una prueba. ¿Ya? La temperatura del sistema, cuando el pistón toca justo los topes, es 180 grados Celsius. O sea, me están dando esos dos porque hay el estado intermedio donde se toca justo los topes. Después dice, inicialmente, el cilindro se distribuye en 3 compartimientos. Pongan atención. A, B y C. En compartimiento A hay un 80% en peso de líquido. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale la calidad si hay un 80% en peso en líquido? ¿Cuánto vale la calidad? 0,8, ¿no? 0,8 o 0,2. 3. ¿Cuánto vale la 0,2 o no? 0,2, ¿ya? Eso lo tienen que dominar para la prueba 1, porque les podía salir justamente la pregunta que sale en la prueba, en la cual te dice algo parecido. Hay algunas preguntas que dicen Profesora, eso. ¿y cómo se saca eso? No, pues mira, acuérdate tú que la calidad es el porcentaje en peso de vapor. Entonces tú siempre vas a tener una mezcla bifásica, que vas a tener una cantidad de líquido y una cantidad de vapor, ¿ya? Entonces, cuando yo te hablo de la calidad, acuérdate que cuando la definimos era mg, que era la masa de vapor, dividido por m, que es la masa del agua. Entonces, si yo te digo que tienes un 80% en peso de vapor, te estoy diciendo que la calidad es 0,8. Pero si te digo que es, y en ese caso hay un 20% de líquido, ¿ya?
en peso, siempre en porcentaje en peso. Recuerden cuando vieron química, que el porcentaje en peso es masa dividido por la masa total, ¿se acuerdan? Multiplicado por 100. Entonces, en este caso, si yo te digo, o sea, de aquí de esta clase van a salir varias preguntas que están en la prueba, ¿eh? Entonces, si yo te digo que hay un 80% en peso de líquido, significa que hay un 0,8 de líquido, por lo tanto hay un 0,2 de vapor, y la calidad siempre se asocia al porcentaje en vapor, ¿ya? A algunos de ustedes les puede salir esa pregunta en la prueba, porque son aleatorias, ¿ok? ¿Entendido? Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, tendríamos acá en compartimiento A, hay un 80% en peso de líquido, o sea, X a 1, porque estamos en el estado inicial, hay un 0,2 de calidad. Después dice en el compartimiento B hay un 70% en peso de líquido. ¿Cuánto vale XB1 entonces? 0.3. Muy bien, 0.3. Y en el compartimiento C hay solo vapor saturado. ¿Cuánto vale el XC1? 1. 1, No, ¿cierto? no, no. Perfecto, ¿ven? Después dice, entonces me están dando las calidades del compartimiento A inicialmente, que ese está distribuido en 3 secciones. Después dice, la altura inicial, desde el fondo hasta el pistón, es desconocida, o sea, el H1 no lo conozco. Solo se sabe que el compartimiento A, el de más abajito, ocupa un 70% de la altura inicial. Tienen que saber para la prueba sacar porcentajes. Por ejemplo, si yo digo que es un 70% de algo, tengo que multiplicar por 0,7. Si yo digo es un 70% mayor, tengo que multiplicar por 1,7, porque es el 100% más el 70% mayor. Ojo con eso en la prueba también, ¿ya? Entonces, solo se sabe que el compartimiento A ocupa un 70% de la altura inicial y que B ocupa el 10%. Y G es igual a 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que me piden determinar? Masa de agua en kilogramos. O sea, me están pidiendo el M. Recordar, para la prueba del lunes también, que cuando yo hablo de masa de agua, me refiero no a la masa de agua líquida, me refiero a la suma de agua líquida más agua en fase vapor. Por lo tanto, el M es MS más MG. Hay varias preguntas en las cuales ustedes podrían equivocarse en eso, pero como ustedes están atendiendo, no van a equivocarse. ¿Ok? Entonces, recordar que la masa de agua no se refiere solamente a la masa de agua líquida, sino que a MS, que es la masa de agua líquida, más MG, porque aunque esté como vapor, sigue siendo agua. ¿Ok? Si yo le tuviera a ustedes el hielo, también es agua sólida, pero sigue siendo agua. ¿Ok? Después te piden también la masa del pistón en kilogramos, MP. La calidad inicial del agua, X1, que es la calidad de todo el sistema inicialmente. ¿Ya? De las tres, la calidad, si yo mezclara las aguas del compartimiento A, B y C. También te pide la altura inicial del sistema en metros, el H1. La masa de agua en compartimiento B, la masa de agua en compartimiento B es M de masa, B, que es el compartimiento B, y 1 que es del estado inicial. Por eso le pongo MB1, ¿ya? Después dice masa de agua en estado líquido inicial en compartimiento A. Masa es M en estado líquido, F de compartimiento A en el estado inicial 1, MFA1. Si yo dijera la masa de agua en estado vapor inicial en compartimiento B, ¿qué estaría dando? ¿Cómo sería la letra? Masa de agua en estado vapor inicial en compartimiento B. ¿Qué estaría dando? ¿Mm? MG. MG. ¿MG qué? Masa, a ver, sí, sigamos. Masa de agua, tibio, tibio, masa de agua en estado vapor inicial en compartimiento B. MGB1. MGB1, muy bien, ¿ya? Entonces, esas cosas ustedes tienen que dominar, es re fácil, porque al final M es masa. Y ahí ven ustedes cuál es la fase, en qué sitio está, en qué compartimiento y en qué momento. El momento siempre va a ser el 1, el 2 o el 3, porque tenemos 3 cilindros, digamos, o 2 procesos, ¿verdad? Bien.
¿Cómo resolveremos? ¿Quién me ayuda? Ustedes. Aquí está el ejercicio. ¡Wow! Me solté muy rápido. Fíjense, acá les puse, para que recordaran, lo voy a hacer un poquito más chiquitito. Vamos a checar un poquito más. Total, ahí entre todos nos esforzamos para leerlo. Un poquito más grande. ¡Wow! Espérense un momento. Ya. Esperen un momento. Ahí está. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros. Agua se encuentra contenida dentro de un cilindro pistón con topes. Hacemos mi cilindro pistón con topes. Como es un cilindro pistón con topes, sabemos que vamos a tener 3 estados. Estado 1, en que vamos a estar acá abajito, estado 2 y estado 3. Hasta el momento vamos súper bien. Dice, la presión atmosférica es 100 kilopascal, o sea, la presión atmosférica, vamos a tener que escribir por ahí después, es 100 kilopascal. Me dan el área del cilindro, la altura desde el fondo hasta los topes. ¿Qué altura me están dando? Es esta. Desde el fondo hasta los topes. Estos son los topes. En el fondo me están dando H2 o H3, ¿verdad? H3 es igual a H2. Después dice, la presión y entropía final del sistema, este es mi estado final, es igual a 6 megapascal y 6,8811. Tengo la presión 3 y la entropía 3. ¿Ok? Después dice, temperatura del sistema cuando el pistón toca justo los topes. Yo sé que este es el momento en que el pistón toca justo los topes y por lo tanto la temperatura es 180. Entonces pongo T sub 2, vamos a correr esta cuestioncita para que la vayamos mirando. Temperatura T2 es 180 grados Celsius. Después dice, inicialmente, o sea, acá, el cilindro se distribuye en 3 compartimientos, A, B y C. Yo no sé cómo va A, B y C. El A podría estar acá arriba, el B acá y el C acá. Eso tengo que definirlo en la medida que vea cuáles son los valores de la calidad. Recuerden que yo alguna vez le hice un diagrama PV y les dije que en este era el avance. Si yo tenía líquido comprimido, por ejemplo, va más abajo. Líquido saturado, mezcla, vapor saturado, vapor sobrecalentado. O sea, yo voy aumentando el orden en la medida que va aumentando la calidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso, verdad? Entonces dice que tenemos 3 compartimientos, A, B y C. En compartimiento A hay 80% en líquido. Por lo tanto, yo sé que el X a 1 vale 0,2. Después en el compartimiento B hay un 70%, por lo tanto el XB1 vale 0,3. Y en el compartimento hay solo vapor saturado, por lo tanto sé que en XC1 vale 1. Lo ordeno y me queda justo en este orden, 0,2, 0,3 y 1. Vamos aumentando los valores de las calidades. Eso es lo que tienen que tener cuidado ustedes en la tarea o en el taller 5, ¿ok? De ver cómo lo ordenan. En compartimiento A hay un... ya lo vimos, ¿ya? La altura inicial desde el fondo hasta el pistón es desconocida. Esta es la altura inicial desde el fondo hasta el pistón. O sea, H1 yo no lo conozco, ¿ya? Solo se sabe que el compartimiento A ocupa un 70% de la altura inicial. O sea, HA1 va a ser igual a 0,7 H1. Después dice, y B ocupa el 10%, por lo tanto el HB1 va a ser igual a 0,1 por H1. Y por lo tanto, como acá tengo el 70 y acá el 10, este va a ser el 20%. O sea, el HC1 va a ser igual a 0,2 H1. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sigamos. Vamos a poner acá. A ver, ya lo tengo ahí. Ya. Bien. Siguiendo con el ejercicio, la altura inicial, bueno, ya lo habíamos visto, lo que les decía delante, la altura inicial H1 es desconocida, pero yo sé que esta altura es el 70%. Recuerden, cuando digo 70% es por 0,7. Si yo dijera es un 70% mayor, significa que es por 1,7. Si yo digo es un 200% mayor, significa que tengo que multiplicar por 3. Si es un 550% mayor, tengo que multiplicar por 6,5. ¿Ya? Ojo con eso en la prueba del lunes. Entonces, yo ordené... Profesora, disculpe, se me cortó. ¿Podría repetir esa parte de nuevo? Claro, te lo voy a explicar de esta manera.
control M. Si yo te digo que A es el 50% de C, ¿ya? ¿Cómo lo escribirías tú? ¿Cómo escribirías que A es el 50% de C? A ver, ¿qué ecuación pondrías? No importa que te equivoques. Si yo tengo, siempre llévalo a dinero. Cuando uno lo lleva a dinero, no se equivoca, porque el dinero uno lo cuida. Si A tiene el 50% de C, si quieres decirlo así, tú eres A y yo soy C. Y A tiene el 50% de C. ¿Cómo sería la fórmula? Podría ser A igual a C por 0,5. Bueno, ¿Cuánto? A igual a C por 0,5. Muy bien, 0,5 por C, ¿verdad? Si yo te digo que A es el 50% mayor que C, ¿te das cuenta? ¿Cómo lo escribirías? A es igual a ¿qué? A lo que tiene C más el 0,5, ¿te das cuenta? Y esto es igual a 1,5. Me encanta la clase de matemáticas, así que yo feliz de hacerles clase de matemáticas, ¿ya? A es el 50% mayor que C, por lo tanto, A tiene C más el 50%, ¿se dan cuenta? Entonces se hace multiplicado por 1,5. A es igual a 1,5C. ¿Ok o no? Si digo que A es el 500% más que C, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Sería C más 0,05 por C. No, mira. 50. No, más 5. 5. ¿Cierto? Y eso es igual a 6C. ¿Ya? Cuidado en la prueba. Cuidado en la prueba con esto, ¿ya? ¿Entendido, no? Claro, porque si es el 500%, es 500 dividido por 100. Aquí es el 50%, 50 dividido por 100. ¿Ya? Lo voy a poner ahí, para que no... 50 dividido por 100. ¿Ya? Y este es 500 dividido por 100. ¿Ya, niño? ¿Ok? Ok. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Ya? No se vayan a equivocar en la prueba. Bien. Hay una gran diferencia entre decir es el tanto por ciento o es el tanto por ciento mayor, ¿ya? O es el tanto por ciento menor. También tendría que restar en ese caso. Entonces, acá tenemos nosotros estas alturas. Ya las tenemos definidas, pero están en términos de H1, porque yo desconozco H1. Sé que este es el 70% de H1, H1 es igual a 0,7 de H1. Este de acá, no está a escala, es el 10%, sería 0,1 H1, y el HC1 sería la resta, ¿cierto? 1 menos 0,7 menos 0,1, que serían 0,2 por H1. ¿Ok? Bien, lo que les había dicho delante, hace un ratito, recordar que la calidad se define como la masa de vapor dividida por la masa de agua. Por lo tanto, si yo digo que el compartimiento A tiene un 80% de líquido, significa que el XA, como estamos en el estado inicial, XA1 es igual a 0,2. Y si digo que el compartimiento B tiene un 70%, significa que el XB1 es igual a 0,3, y en este caso XC1 vale 1. ¿Ya? Podría haber dicho también que tantas cosas, ¿no? Que el compartimiento C es aquel en el cual desapareció la última gota de líquido. Entonces, si desapareció la última gota de líquido, también sé que es vapor saturado. O podría decir que es cuando el compartimiento C es aquel en el cual apareció la primera gotita de líquido. Sigue siendo vapor saturado, ¿ya? Entonces, ya les di las calidades que tenemos en los compartimientos. Entonces, veamos. En este caso, en este ejercicio específico, vamos a devolver, ustedes tienen que partir del estado en el cual ustedes conozcan dos variables. Llámese variables la presión, la temperatura, el volumen, la entalpía, la energía interna, la entropía o la calidad. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, aquí en el estado 1 no conocen nada, aparentemente.
En el estado 2 conocen un solo dato o una sola variable, y en el estado 3 conocen dos propiedades. Al tener dos propiedades, yo sé que tengo lo suficiente para ingresar a la tabla de agua, ¿ya? Entonces voy a ingresar a la tabla de agua. En este caso, como conozco la presión, ingreso a la tabla C2 y comparo este valor de la entropía con SF y SG. Si ustedes comparan, se van a dar cuenta que el S3 es mayor que SG3. Al ser mayor, significa que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, tengo que ir a la tabla C3. Cuando voy a la tabla C3, saco todo lo que necesito. Tengo temperatura, 500 grados Celsius, volumen, que es igual a eso, y la energía interna es igual a eso. Y con eso ya tengo completamente definido lo que quería en el estado 3, ¿ya? ¿Qué es lo otro que sigue? Yo digo, vamos a ir al monito. Tengo todo listo el estado 3, y ahora digo, pero yo sé que acá en el estado 2 y el estado 3 es isocórico. Por lo tanto, tanto el volumen total como el volumen específico se mantienen constantes. ¿Por qué ambos? Porque la masa es constante en los tres estados. Por lo tanto, si conozco el V3, ahora conozco el V2. Y miren qué bonito. Como conozco el V2, también conozco la temperatura T2, voy a la tabla y saco todo el resto de las variables. ¿Ven? Entonces, vamos a ver. Aquí en el estado 2, como tengo todo el estado 3, conozco el volumen 2, ¿ok? Y fíjense que acá hay otra cosa. Resulta que yo les había dado como dato el área transversal del cilindro. Por lo tanto, el área por la altura me va a dar el volumen total. Si tengo el volumen específico y el volumen total, ¿qué puedo calcular? A ver. Algo que empieza con M. ¿La masa? Muy bien, la masa, ¿cierto? Podría determinar la masa porque el volumen específico es el volumen total dividido por M. Entonces, si calculo la masa, esa corresponde a la masa de agua total que hay acá y que hay acá. ¿Okay? ¿Okay? O sea, conocería la masa A1 más la masa B1 más la masa C1, que va a ser igual al valor de la masa que yo calcule acá. ¿Ok? Bien. ¿Profe? Dime. ¿El V3 es grande, digamos? ¿El volumen total 3 es grande? ¿Ese ¿Ya? valor de dónde lo sacó de la tabla? No, este valor, este lo saqué de la tabla. El volumen Sí. grande, el volumen grande lo saqué del área multiplicado por la altura 3. Acuérdate que como está esto, no lo dije, por eso no te enredaste. Como tenemos esto, la altura de ambos, del 2, es igual a la altura 3. Espérate un poquito, ¿qué pasa? Está con pesadilla el perrito, se pone a llorar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, de ahí sacas tú el volumen 3 grande. De hecho, de acá tú podrías haber calculado al tiro la masa. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿A ti? ¿Hay alguien más con consulta? Bien. Nosotros entonces tenemos los volúmenes, esto lo podrían haber hecho con el estado 3 o con el estado 2, exactamente lo mismo porque son los mismos valores, y calculo la masa. Esto corresponde a la masa total de agua del sistema, que insisto, es la masa de agua líquida más la masa de agua en fase vapor. ¿Ok? Bien, veamos ahora en qué fase estamos. Si nosotros vamos a la tabla C1, ¿ya? Con este volumen, vamos a darnos cuenta, vamos a la tabla C1 y sacamos el VF y el VG. Nos vamos a dar cuenta que este volumen se encuentra mayor que VF y menor que VG, por lo tanto estamos en la zona de mezcla. Al estar en la zona de mezcla, yo sé que la presión 2 corresponde a la presión de saturación que voy a sacar de la tabla C1. ¿Okay? Todas esas cosas ustedes ya deberían saberlas para esta prueba. Entonces, saco la presión 2, que es la presión de saturación, ¿cierto?, a esta temperatura, que es casi 1 megapascal, es 1,002 megapascal. ¿Ya? Bien, ¿qué hacemos ahora? Con esta presión vamos a la tabla, ¿cierto? Puede ser a la misma tabla C1, porque como estamos en la zona de mezcla, y sacamos los valores de VF y de VG. Como conozco el V2, conozco VF y conozco VG, puedo calcular la calidad en el estado 2, que va a estar dada por esta expresión. Y al calcular la calidad me da 0,287. O sea, en el estado 2 tengo un 28,7% en peso de vapor
y un 71,3% en peso de líquido, ¿ya? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, vamos poniendo los resultados. Ya tenemos calidad, volumen total, presión, temperatura, tenemos la masa. Ahora podemos calcular también la energía interna, que era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, calculamos, ¿cierto? Como tenemos la presión, tenemos la calidad 2, que ya la calculamos, con esta presión, o bien con la temperatura, da lo mismo, ustedes sacan el UF y el UG, y después calculan el U sub 2 con esta fórmula, ¿ya? Y de ahí ponen todos los resultados. Ya tenemos completamente definido el estado 2 y el estado 3. Y ahora nos falta el estado 1. Fíjate, en el estado 1, ¿qué conocemos? A ver, ¿qué conocemos ahora en el estado 1? ¿A quién se le ocurre? ¿Temperatura? Sí, conocemos la temperatura. La presión, ¿verdad? Conocemos eso exactamente. Al conocer yo la presión, yo digo presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, la presión 1, si ustedes recuerdan, la semana antepasada, vimos que era la presión atmosférica más la presión del pistón. Como yo conozco la presión atmosférica y conozco P1, puedo sacar la presión del pistón. Pero la presión del pistón es la masa del pistón por G dividido por área. Por lo tanto, de ahí yo puedo despejar cuánto vale la masa del pistón, que era una de las preguntas que me hacía el ejercicio. ¿Ven? Tenemos la presión es isobárico, la presión 1 es igual a esta relación, por lo tanto, de aquí yo puedo despejar y obtener cuánto vale la masa del pistón, que va a ser igual a P1, acá hay un error, ¿verdad? Miren, P1 menos la presión, acá hay un menos, qué bueno que me di cuenta, ¿ya? Menos la presión atmosférica por área, dividido por G, y de ahí despejan la masa del pistón, ¿ok? Tenemos entonces todos los datos para que se vayan recordando, y de aquí tenemos entonces, ¿está bien acá? Me da que la masa del pistón es 4.602 kilogramos, ¿ok? Bien, nosotros sabemos entonces que las presiones en el estado 1 y en el estado 2 son las mismas, por lo tanto, ahora puedo ocupar los mismos volúmenes o cualquier propiedad de saturación, van a ser las mismas porque en ambos casos estamos en zona de mezcla. Por lo tanto, puedo saber cuánto vale el VF1, que es igual al VF2, o el VG1, que es igual al VG2. Y a su vez, acuérdense que eso habíamos dicho que se le daba la genética, ¿se acuerdan que el cilindro entero era la mamá, y los tres, en este caso los tres compartimientos eran los hijitos, pero tenían genes comunes, que en este caso correspondían a los genes de saturación. Por lo tanto, el volumen de líquido saturado para cada uno de los compartimentos va a ser lo mismo, ya sea de líquido saturado, así como de vapor saturado. ¿Ok? Como conozco las propiedades de saturación, y además conozco la calidad, puedo determinar cuánto vale el volumen del compartimiento A1, el volumen del compartimiento B1 y el volumen del compartimiento C1, ¿ya? Y ahí yo los calculo. Si yo quisiera determinar el volumen 1 total, ¿qué hago? ¿A quién se le ocurre? ¿Puedo hacer algo rápido, no? Los sumo los tres. Ya, eso, justamente lo pregunté por eso. Jamás, en la prueba puede que haya cosas así, ¿ya? Jamás tú puedes sumar propiedades intensivas, ni específicas, ¿ok? Solamente puedes sumar propiedades extensivas. Si el volumen lo tienes como volumen total, lo puedes sumar. Pero si es como volumen específico, jamás, ¿ok? Entonces, no se podría calcular rápidamente, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Voy a calcular el volumen A, B y C total, que es igual como conozco o sea, no los conozco, pero los puedo expresar, la altura 1, altura B1 y la altura C1. Como conozco el área, la altura 1, recuerdan que era el 70% de la altura inicial, la altura B1 era el 10% y la altura C1 era el 20%. Por lo tanto, lo expreso así. Esto sí yo lo podría sumar, ¿ya? Todos estos volúmenes y todo esto. Entonces, resulta que yo conozco, bueno, el volumen específico es volumen total dividido por la masa, y de aquí la masa es el volumen total dividido por el volumen específico. Por lo tanto,
Estas mismas expresiones las puedo aplicar a cada uno de los compartimientos. Yo puedo calcular la masa A1, la masa B1 y la masa C1. Fíjense, la masa 1 es igual al volumen A1, que va a ser el área por la altura A1, dividido por el volumen específico. Lo mismo para B1 y lo mismo para C1. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ahora puedo sumar las masas, porque las masas son propiedades que se pueden sumar, ¿verdad? Entonces, sumo todas las masas y me queda la suma de esto. Entonces, ahora, fíjense lo que me va a quedar. La masa es igual a esto, conozco yo el área, conozco VA1, VB1 y VC1, que lo calculé hace un ratito con las calidades. Por lo tanto, de aquí me va a quedar solamente una incógnita, que es el H1. Entonces despejo la altura y ahí tengo la altura 1. Y al tener la altura 1, tengo HA1, HB1 y el HC1 correspondiente al 70, al 10 y al 20% respectivamente, ¿ya? Entonces calculamos las alturas de cada uno de esos compartimientos, 70, 10 y 20%, ¿ya? Y después, ¿cierto? Nosotros ahora podemos calcular los volúmenes totales de la etapa 1. Tengo el volumen A1, el volumen B1 y el volumen C1, por lo tanto, sumando voy a tener el volumen 1 total, ¿ya? Y luego comparamos para ver si está correcto, ¿ya? Bien, entonces, ahora recién, miren todo lo que hicimos, o sea, si yo me hubiese equivocado y sumo los volúmenes específicos como el volumen específico total, todo malo, imagínense todo lo que hicimos ahora, recién ahora puedo decir que el volumen específico es el volumen 1 dividido por la masa. Conozco el volumen 1 total, que lo calculé aquí, ¿ven? La suma de todo esto, dividido por la masa que le había calculado hace un ratito. Por lo tanto, ahora recién tengo el volumen 1 específico, y recién puedo calcular cuánto vale la calidad inicial de la mamá, ¿ya? De todo el cilindro. Entonces la calidad inicial va a ser V1 menos VF dividido por VG menos VF, que son los mismos para todos los compartimientos. Y me da, entonces, que ese cilindro total, como si yo mezclara todas esas aguas, me daría que la calidad inicial es un 0,249. Es decir, hay un 24,9% en peso de vapor y un 75,1% en líquido. ¿Ven? Entonces ya tenemos acá en el estado 1, ya nos olvidamos del 2 y el 3 porque están listos, y acá en el estado 1 tenía la presión 1 que es igual a calculé el volumen 1 y la calidad 1, o sea, puedo determinar todo. Puedo determinar la energía interna, puedo determinar lo que yo quiera, y la temperatura T1 obviamente que va a ser la temperatura de saturación. Para este caso, resultó un proceso isotérmico, el 1,2, podría no haber resultado. Si el estado 2 no hubiese sido mezcla, el proceso 1,2 no sería isotérmico. Solamente isotérmico porque ambos son mezclas, ¿ya? Entonces ahora determino la energía interna 1. Es re fácil, porque ya tengo los valores de UF y UG, que los saco de la tabla de vapor, a la temperatura de saturación o a la presión que nos dan. Los sacamos y calculamos con la calidad, que ya la habíamos calculado, el valor de la energía interna. ¿Ven? Y ya tengo, creo que todo en el estado 1, en el estado 2 y en el estado 3. Determino las masas. La calidad es mg dividido por m, por lo tanto, si yo despejo el mg, va a ser x por m. Calculo la masa de vapor para cada uno de los compartimientos, ¿ya? Y después, una vez que calculo eso, como tengo la masa total, tenía MA1, MB1 y MC1, podía calcular el MFA1, MFB1 y el MFC1 restando. ¿Okay? Por lo tanto, aquí tengo los resultados. Mg1 es igual a X1 por M1, que es el mismo. MF1 que es igual a M menos Mg1. Y después tenemos MA1, MB1 y MC1. ¿Ya? No sé si hay, bueno, y aquí están los resultados de este ejercicio. Justamente lo que nos preguntaban, tenemos la masa de agua en kilogramos. Bueno, la tarea que después les voy a dar es para el subsiguiente lunes. Esa tarea va a ser de este estilo probablemente, ¿ya? O sea, la prueba corta. No sé si tienen alguna consulta.
¿Mm? ¿Alguien entendieron o no? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna consulta? ¿Nadie? Vamos a dejar entonces de grabar.